video anterior te contamos que existen personas capaces de identificar cualquier nota musical sin ninguna referencia externa, una habilidad que solo la posee entre el 1 y el 4% de las personas entrenadas en todo el mundo. Vimos la diferencia entre oído relativo y oído absoluto y planteamos la pregunta que guía toda esta investigación. ¿El oído absoluto es innato o aprendido? Y te adelantamos algo, la evidencia científica está dividida entre dos grandes posturas, la innatista y la ambientalista. Hoy no nos quedamos en la superficie, vamos a entrar estudio por estudio, dato por dato, a la evidencia que sostiene cada una de estas dos posturas. Y al final vamos a cerrar con lo que el análisis crítico de toda esta revisión realmente nos deja. Empecemos por el lado innatista, pero esta vez con más profundidad. Sifter y Witt en 2020 plantean que el oído absoluto mantiene una relación estrecha con los factores hereditarios, y no lo dicen al azar. La herencia genética influye en cómo procesamos los estímulos auditivos y el cómo ésta favorece una percepción más precisa de las alturas tonales. Y los antecedentes familiares lo confirman, ya que el oído absoluto se repite entre parientes cercanos con una frecuencia que no puede explicarse solo con casualidades. El respaldo experimental es claro. Baefader y su equipo, con más de 10.000 pares de gemelos, encontraron una concordancia significativamente mayor entre monocigóticos que entre disigóticos en la capacidad de nombrar tonos. Tan, entre otros, en 2014 llegaron a la misma conclusión revisando la genética de la musicalidad. El oído absoluto no aparece en cualquier estímulo musical, requiere una base biológica previa. Eso es lo que lo distingue a quienes lo desarrollan de quienes, expuestos a la misma música, nunca lo adquieren. Brito López en 2015 va más allá y describe las diferencias neuroanatómicas concretas de personas con oído absoluto, que presentan una asimetría cerebral distinta y activan una región específica del lóbulo frontal, o sea, la corteza dorsolateral posterior izquierda, vinculada a la memoria asociativa. Quienes no tienen esta habilidad simplemente no reclutan esa zona para la misma tarea. Hay un dato más. Las personas con autismo, condición con base de genética reconocida actualmente, presenta oído absoluto con mayor frecuencia que la población general. Esto refuerza que la arquitectura genética del individuo juega un papel muy determinante. Y bueno, cerramos la perspectiva innatista con el estudio que hizo Levitin y Rogers en el 2006, que es quizás el más citado en esta línea de investigación. Los poseedores del oído absoluto tienen el plano temporal y la corteza temporal superior derecha de mayor tamaño. Esta diferencia no es producto del entrenamiento musical, es una característica estructural previa a cualquier aprendizaje formal. Y aquí está el argumento más fuerte de todo el bloque innatista. Las personas de origen asiático presentan tasas más altas de oído absoluto incluso cuando crecieron en Estados Unidos o en otros contextos occidentales. Si la causa fuera solo el entorno lingüístico, esa diferencia debería desaparecer al cambiar de cultura, pero no desaparece. Pero, y esto es clave, ni Levitin, ni Rogers, ni Brito López dicen que la genética lo explique todo. Los propios autores reconocen que esa predisposición genética es necesaria, pero no suficiente. Sin entrenamiento musical durante el periodo crítico, la habilidad simplemente no se desarrolla, aunque tengas los genes. Es decir, lo innato abre puertas, pero alguien tiene que cruzarlas a tiempo, y eso nos lleva directo a la otra mitad del debate. Ahora que ya vimos la evidencia genética, le toca la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el ambiente entra en escena? Deutsch en 2004 lo explica con mayor precisión. Los niños expuestos desde bebés a lenguas tonales como el mandarín o el vietnamita entrenan su sistema auditivo ni siquiera saberlo. En mandarín, la sílaba ma cambia completamente su significado en base a cómo pronuncies la palabra. Ese tipo de exposición fortalece la percepción del cerebro infantil. Y no es solo la lengua, la infancia en general es una etapa de altísima estabilidad auditiva. Cualquier estímulo sonoro estructurado durante esos primeros años tiene un impacto desproporcionado en la formación de referencias auditivas estables. Pero el dato que realmente sacude las certezas es la de Bankhecher, Hert y Nussbaum en 2019. Tomaron adultos sin oído absoluto, los sometieron a un tipo de entrenamiento auditivo estructurado y midieron su precisión antes y después. Pero, ¿cuál fue los resultados? Pues hubo una mejora parcial, pero estadísticamente significativa. Los adultos no pudieron desarrollar el mismo nivel de oído absoluto que los que sí lo desarrollan desde la infancia, a pesar de que el cerebro sí respondía ante el entrenamiento, lo que demuestra una plasticidad auditiva mayor de la que se esperaba. Veloso y Guimaraes en el 2013 conectaron estos dos hallazgos. El entrenamiento musical a temprana edad estimula mecanismos cerebrales específicos para el reconocimiento tonal. Y aquí viene un dato muy comparativo, muy importante. Brito López
ya nos había adelantado un poco que sin instrucción musical antes de los 6 años, la predisposición genética no se iba a manifestar en la adultez y no importaba cuánto íbamos a entrenar, nos iba a manifestarse. Por otro lado, también tenemos a los pacientes de Van Hetter, a los adultos, mejor dicho, de Van Hetter, los cuales entrenados fuera de esta ventana que mencionó Brito López, solo lograron mejoras parciales, no llegaron a una precisión, por así decirlo, como aquellas personas que tienen el oído absoluto desde niños. Ahora bien, si ponemos de lado a lado todas las evidencias que acabo de mencionar y que acabamos de revisar también, aparece algo muy importante y revelador. Tenemos que ningún estudio, ni los genéticos ni los ambientalistas, sostienen que solo un factor actúe de una manera completamente independiente. Los estudios de neuroimagen enfatizan diferencias estructurales previas. Los estudios de entrenamiento muestran el entorno lingüístico y la práctica determinan si la predisposición se activa. Es decir, la atención real no es genética o ambientalista, sino sobre cuánto pesa cada uno. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? 3 convergencias que ningún estudio contradice: el periodo sensible entre los 4 y los 6 años, la interacción constante entre genética y ambiente, y el idioma como modulador independiente, más allá cuánta música escuches. Pero hay que ser honestos con las limitaciones. La mayoría de los estudios son transversales, no permiten establecer causalidad directa. La definición de oído absoluto varía entre investigaciones, y en las poblaciones asiáticas es muy difícil separar el efecto de la lengua tonal del efecto del entrenamiento musical formal, ya que ambos suelen ir juntos siempre. Si la predisposición genética necesita una ventana temprana para activarse, entonces la estimulación musical en la primera infancia no es un lujo educativo, es una ventana de desarrollo cerebral que una vez se cierra no vuelve a abrirse. El oído absoluto no es solo una rareza musical, es un espejo de cómo aprende el cerebro humano, cuándo aprende mejor y por qué el tiempo, más que cualquier otro factor, importa. Gracias por acompañarnos en este recorrido completo, desde la pregunta inicial hasta la evidencia más a fondo. Si te quedaste con una nota resonando en la cabeza, ya entendiste de qué se trataba todo esto.